Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Desde su derrota en Skypiea, Enel desapareció del mundo de One Piece como un rayo que se desvanece en el cielo tras la tormenta. Pero lo que pocos notaron es que su ausencia no fue un final, sino el presagio de un regreso. El cielo pudo haberse calmado, pero la electricidad quedó en el aire. Enel no cayó, ascendió, y lo que encontró en la luna, entre ruinas y ecos de una civilización olvidada, fue algo que cambiaría su visión y, con el tiempo, su destino. Enel creía ser un dios, no un hombre con poder, sino una entidad superior, intocable, invencible, incuestionable. Su dominio sobre el rayo, su velocidad absurda, su mantra, Kenbunshoku Haki, extremadamente desarrollado, todo eso creaba la ilusión de divinidad. Pero fue Luffy, un hombre de goma con un espíritu libre y sencillo, quien lo derribó. Ese golpe no fue solo físico, fue un golpe directo al orgullo de Enel. Su divinidad se vino abajo, y aún así sobrevivió. Y más que eso, fue más allá de la Tierra. En la luna, Enel encontró vestigios de los Virkan, los Shandians y los Skypieans, biomáquinas, autómatas, ruinas tecnológicas muy por encima de lo que conocía. Allí no encontró adoradores, encontró un pueblo antiguo esperando su regreso, y curiosamente lo trataron como a un dios. Creyeron en él, lo siguieron, y eso encendió una chispa dentro de Enel, no de arrogancia, sino de propósito. Tal vez realmente tenía un papel más grande en el mundo, tal vez no era un dios, pero sí parte de algo grandioso que aún se estaba desarrollando. La presencia de Enel en el BAF, como una entidad que resurge con el título de Dios Thor, puede parecer una idea improbable al principio, pero si analizamos cuidadosamente los elementos ya presentados en la narrativa de One Piece, vemos que la teoría cobra fuerza de forma sorprendente. El regreso de Enel a la historia ha sido esperado por muchos fans desde su partida hacia la luna, y el escenario del BAF, Hogar de Gigantes, conocido por su fuerza, honor y mitología nórdica, es el escenario ideal para ese regreso triunfal. El BAF es el único lugar en One Piece que presenta de forma explícita una estética y simbología nórdica. La mitología del BAF está profundamente inspirada en las leyendas de los dioses vikingos, y entre ellos surge inevitablemente un nombre: Thor, el dios del trueno, de la fuerza y la batalla, y es justamente esa figura legendaria la que encaja perfectamente con el regreso de Enel, el autoproclamado dios, que posee poderes eléctricos de proporciones divinas y una ambición que va mucho más allá de los cielos de la isla Skypiea. Si regresamos al arco de Skypiea, veremos que Enel deseaba llegar a la Fairy Birth, un mundo perfecto que, para él, estaría en la luna. Esa obsesión por un reino celestial muestra que Enel se ve a sí mismo como alguien destinado a la divinidad, un paralelo directo al comportamiento de muchos dioses mitológicos que creen pertenecer a un plano superior. Sin embargo, su ausencia en la trama principal desde aquel arco siempre pareció intencional, como si Oda estuviera reservando al personaje para algo más grande. Y ese algo más grande bien podría ser el BAF. El BAF sigue siendo un territorio rodeado de misterios. Sabemos que es un lugar respetado incluso entre los Yonkou, y su gente es conocida por su lealtad y fuerza bruta. Pero, ¿qué pasaría si surgiera entre ellos una figura que manipulara el miedo, la electricidad y la religión? Enel, con su logia del rayo, es capaz de destruir ciudades enteras. Su regreso como dios Thor podría estar ligado a algún culto antiguo dentro de el BAF, algo que los gigantes veneraban, pero que estuvo dormido por siglos, hasta la aparición de alguien cuyos poderes encajan perfectamente con la descripción de esa divinidad. Y aquí la teoría se profundiza. ¿Y si Enel, al llegar a la luna, aprendió algo más profundo sobre la historia de los antiguos, de los pueblos que vinieron del cielo, como los Shandians, Virkan y Skypieans, y que tienen conexión directa con los secretos del siglo vacío? El pueblo de la luna claramente está ligado a la historia del mundo, y Enel puede haber descubierto verdades que lo hicieron ver la Tierra, especialmente el BAF, como un lugar crucial para retomar su ascenso. Y al volver, no regresa solo como Enel, el antiguo dios de Skypiea, sino como Thor, el verdadero dios de los gigantes, usando su apariencia y poderes para engañar o someter a los habitantes del lugar. Esto también se conecta con la idea de una mitología manipulada. El mundo de One Piece está construido sobre distorsiones históricas. Imu, el gobierno mundial, Joy Boy, el siglo vacío, todos son elementos que indican que la verdad ha sido moldeada y escondida a lo largo de los siglos. Por lo tanto, es totalmente plausible que los gigantes de Elbaf veneren a un dios del trueno, que fue borrado de la historia del mundo, y que Enel, al descubrir esa leyenda, haya decidido asumir esa identidad y regresar con un nuevo objetivo: dominar a los gigantes y usarlos como herramienta para su venganza o para concretar su visión de divinidad. Y es precisamente en este contexto donde entran los sombrero de paja. Luffy ya enfrentó a Enel en el pasado, y a pesar de la enorme diferencia de poder en ese momento, su inmunidad
inmunidad natural a la electricidad fue el factor decisivo en la victoria. Pero ahora, las cosas son distintas. Enel ya no es solo el antiguo dios de Skypiea, es un ser que ha viajado más allá del mundo conocido, ha acumulado conocimiento y probablemente ha ampliado sus habilidades. Con su mente estratega y su poder de observación avanzado, Mantra puede estar muy por encima de lo que vimos anteriormente. Además, no podemos olvidar que el BAF es un punto clave para los próximos pasos de la tripulación. Desde Little Garden, la importancia de los gigantes y de el BAF se ha presentado como una promesa de desarrollo futuro. Usopp, en especial, sueña con ir a Elbaf y conocer a los guerreros gigantes. Enfrentar a Gwen a Enel en ese escenario se convierte en más que una revancha. Es una prueba de fuerza, honor y también una revelación importante sobre las creencias del mundo. ¿Se arrodillarían los gigantes de Elbaf ante un falso dios solo por miedo? ¿O será que la llegada de Luffy y los sombrero de paja será el catalizador necesario para liberarlos de una nueva tiranía? Otro punto fuerte de la teoría es el simbolismo de Enel como Thor. En la mitología nórdica, Thor es el protector de los humanos contra los gigantes. Aquí, en una inversión creativa y provocadora, Enel asume el papel de Thor para dominar a los gigantes, no para protegerlos. Esto crea un contraste interesante con Luffy, quien representa la libertad y la ruptura de cadenas, ideales completamente opuestos a la tiranía disfrazada de divinidad de Enel. Y si pensamos más a fondo, este enfrentamiento tiene un peso aún mayor. Otra razón que refuerza la posibilidad del regreso de Enel en el BAF es la creciente importancia que Oda ha dado a la conexión entre mitología, pueblos antiguos y tecnología avanzada. Durante su viaje a la luna, Enel no solo encontró vestigios del pueblo Birkan, sino que también se topó con construcciones y robots antiguos, los Spacies, que parecen guardar conocimientos olvidados sobre la historia del mundo. Este contacto con ruinas y máquinas pudo haberle dado acceso a tecnologías e información que estaban perdidas, y eso lo haría mucho más peligroso que antes. En One Piece, el concepto de avance tecnológico antiguo es un tema recurrente. El arma ancestral Plutón es una construcción de épocas pasadas con poder destructivo. Los poneglyphs son invulnerables y están escritos en un idioma olvidado, y Vegapunk, el mayor científico del mundo actual, todavía depende de descubrimientos del pasado para desarrollar su trabajo. En él, habiendo pasado tiempo en la luna, un lugar donde el pasado y el futuro parecen cruzarse, pudo haberse convertido en uno de los pocos personajes con acceso directo a esas reliquias. Si consideramos que Enel regresó a la Tierra después de su exploración en la luna, probablemente buscaría un lugar donde pudiera ejercer influencia. Lo más natural sería un sitio donde pudiera ser adorado o reconocido como una divinidad. En este punto, el BAF encaja perfectamente. Un pueblo que vive en torno al honor, la valentía y los mitos antiguos podría ser vulnerable a la aparición de un ser con apariencia divina, capaz de controlar los truenos y presentarse como la encarnación de Thor. Y como los gigantes respetan su propia mitología, no sería imposible que algunos de ellos lo aceptaran, o al menos dudaran en oponerse a él. Esa manipulación sería más efectiva si Enel demostrara conocimiento sobre secretos que ni siquiera los propios gigantes conocen. Si usara la información adquirida en la luna para afirmar que es el verdadero heredero de una antigua profecía del BAF, o incluso para revelar partes del pasado de la isla que se han perdido, su figura como Dios Thor se fortalecería. No sería solo un impostor con poder, sino un impostor con conocimiento, y eso es peligroso. El impacto narrativo de esto también sería grande. A Oda le gusta retomar elementos olvidados y darles nueva importancia. El regreso de Enel en un arco grandioso como el BAF sería una forma de cerrar cabos sueltos de Skypiea, que aunque fue subestimado por muchos, está lleno de pistas sobre el siglo perdido y la conexión entre el cielo y la tierra. La campana de oro, por ejemplo, es un mensaje para Joy Boy. La ciudad de oro Shandora resistió al olvido con un propósito. La propia guerra entre los Skypians y Shandians fue causada por manipulación y fe ciega, exactamente lo que representaba Enel. En otras palabras, el regreso de Enel traería nuevamente a la superficie el tema de la fe contra la libertad. Skypiea mostró un pueblo sumiso a la idea de un dios porque no conocía la verdad. El BAF podría vivir un conflicto similar, pero esta vez con personajes mucho más experimentados y con la presencia de figuras como Luffy y Usopp, quienes están listos para oponerse a una nueva forma de opresión. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!